La rutina de Fabiano era un torbellino frenético. Desde el amanecer hasta el anochecer, se dividía entre las tareas del trabajo y las responsabilidades familiares. Se levantaba temprano, tomaba un café rápido y ya se despedía de su esposa, Eva, y de su pequeño hijo, George, que aún dormían. Luego, se dirigía a la fábrica, donde trabajaba como operario de máquinas. El día en la fábrica era arduo y repetitivo. Fabiano operaba las máquinas con precisión y eficiencia, pero sus pensamientos a menudo se alejaban de la rutina monótona. Reflexionaba sobre la vida y sobre las cosas simples que le traían alegría, como un abrazo de Eva, la sonrisa de George o un día soleado en el parque. Al final del día, exhausto, pero feliz de estar volviendo a casa, conducía de regreso al acogedor hogar. En el trayecto, las luces de la ciudad se encendían, creando un espectáculo urbano que lo fascinaba. Imaginaba a Eva y George viendo una película en la sala, ansiosos por su llegada. Al llegar a casa, era recibido con un cálido abrazo de Eva y un cariñoso beso de George. La sensación de pertenencia y amor lo inundaba, y se sentía agradecido por la familia que tenía. Juntos, cenaban, conversaban y reían, compartiendo los acontecimientos del día. La noche caía sobre la ciudad cuando Fabiano iniciaba su trayecto de regreso a casa. Cada día, el mismo recorrido, pero cada día también una nueva aventura lo aguardaba. Con los faros del coche cortando la oscuridad, conducía con cautela, pues a menudo encontraba algún animal en la carretera. Un lobo, un ciervo, o incluso una mofeta ya habían cruzado su camino. Fabiano siempre reducía la velocidad y los observaba con atención, admirando la belleza de la fauna local incluso en medio del cansancio del día. En casa, lo esperaba Eva, su esposa y compañera de todas las horas. Ella también trabajaba en la fábrica, pero en otro turno y en otra función. Así, cuando Fabiano llegaba, la casa ya estaba en orden y la cena humeante en la mesa. Eva era una mujer dedicada y cariñosa, que se desvivía por cuidar de la casa y de la familia con amor y eficiencia. En los días libres, Fabiano se aseguraba de retribuir el cariño y la dedicación de ella. Ayudaba con las tareas domésticas, jugaba con George y aprovechaba cada minuto al lado de la familia. Era en esos momentos cuando se sentía verdaderamente feliz y realizado. Al día siguiente, la noche caía sobre la ciudad como un manto negro, cubriendo las casas y los árboles en su oscuridad. Fabiano conducía de regreso a casa después de otro día agotador de trabajo, con sus faros cortando la niebla de la carretera vacía. Su única compañía era el silencio y el ruido del motor, rompiendo la quietud de la noche. De repente, un movimiento extraño en el borde de la carretera llamó su atención. Fabiano redujo la velocidad, con los ojos atentos tratando de entender qué era. Al principio, imaginó que era uno más de los animales salvajes que cruzaban su camino con frecuencia. Pero, al acercarse, se dio cuenta de que algo era diferente. Era una figura pequeña, encorvada y acurrucada en el suelo. Fabiano paró el coche, apagó el motor y bajó, tomado por una mezcla de curiosidad y aprensión. Al acercarse, vio que no se trataba de un animal, sino de una niña. Una niña joven, de unos 11 años, con el cabello sucio y despeinado cayendo sobre su pálido rostro. La niña se retorcía de dolor y miedo, con un gemido bajo escapando de sus labios. Una mancha roja se extendía por su vestido blanco, revelando una manita ensangrentada. Fabiano se arrodilló a su lado, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. «¿Qué te pasó?», preguntó con voz suave, tratando de no asustarla. La niña lo miró con sus grandes ojos llenos de lágrimas, pero no respondió. Se alejó un poco, como si tuviera miedo, protegiendo su cuerpo con los brazos. Fabiano sintió una ola de compasión invadirlo. Sabía que tenía que hacer algo para ayudar a esta niña, pero no sabía cómo. Al ver el pánico en los ojos de la niña que se llamaba Luna, Fabiano sintió una ola de compasión invadir. Las posibilidades de cómo llegó a esa situación le pasaron por la cabeza: un atropello, un accidente, violencia. Pero, al mirar a su alrededor, no había ningún coche ni señal de algo que pudiera haber causado lo que la niña estaba pasando. Fabiano sabía que tenía que actuar rápido, pero también debía ser cauteloso. Tomar a Luna en brazos y tratar de moverla podría causarle más dolor o agravar sus heridas. Necesitaba encontrar una manera de llevarla al hospital lo más rápido posible. Con la batería del celular descargada y la carretera desierta, se encontraba en una situación difícil. Ningún coche pasaba por ese tramo, y la ayuda parecía lejana. No podía esperar por auxilio, pues cada minuto era crucial para la salud de la niña. Al arrodillarse junto a Luna, Fabiano no solo se encontró con una manita ensangrentada,
sino que también se dio cuenta de que el brazo de la niña estaba deformado, indicando un posible hueso roto. El dolor y el miedo en los ojos de Luna lo impulsaron a actuar con rapidez y precisión. Sabía que tenía que detener la hemorragia antes de llevarla al hospital. Afortunadamente, dentro del coche, él llevaba un kit de primeros auxilios que su esposa le había hecho llevar para cualquier imprevisto. Con cuidado, Fabiano abrió el kit y sacó los materiales necesarios: gasa estéril, vendas elásticas y un torniquete. Con movimientos suaves y tranquilizadores, limpió la herida y aplicó presión directa en la zona con la gasa. Luego, aseguró el torniquete por encima de la herida para evitar que la sangre siguiera fluyendo. «Aguanta, Luna», dijo con voz calmada, tratando de tranquilizarla. «Te llevaré al hospital ahora mismo». Luna, aún temblando de miedo y dolor, solo asintió con la cabeza. Fabiano la tomó en sus brazos con cuidado, asegurándose de no causarle más dolor, y la acomodó en el asiento del copiloto. Con Luna segura y protegida en el coche, encendió el motor y pisó el acelerador. La carretera oscura se extendía ante él, pero no podía preocuparse por eso ahora. Lo importante era llevar a la niña al hospital lo más rápido posible. El viaje fue largo y tortuoso, con cada curva y bache de la carretera pareciendo amplificar el dolor de la niña. Fabiano conducía con cautela, pero también con prisa, con sus ojos fijos en la carretera y sus pensamientos centrados en Luna. Con cada kilómetro recorrido, su esperanza aumentaba. Sabía que la ayuda estaba cerca y que Luna pronto recibiría el tratamiento médico que necesitaba. Finalmente, tras un trayecto largo y tenso, Fabiano llegó al hospital con Luna. La adrenalina aún corría por sus venas mientras estacionaba el coche y corría hacia el edificio, cargando a la niña en sus brazos. «¡Socorro!», gritó, llamando la atención de las enfermeras que se encontraban en urgencias. «Ella necesita atención urgente». Inmediatamente, Luna fue rodeada por un equipo médico que la examinó con rapidez y profesionalidad. Fabiano observaba todo con aprensión, con su corazón latiendo fuerte en el pecho. No sabía qué esperar, pero rezaba para que todo estuviera bien. Mientras Luna recibía los primeros cuidados, lo llevaron a una sala de espera. Allí, se sentó en una silla, aún conmocionado por todo lo que había sucedido. Un joven se acercó a él y, con una mirada preocupada, preguntó: «¿Qué le pasó a la niña? ¿Es tu hija?». Fabiano negó con la cabeza. «No, la encontré en la carretera. Estaba herida y necesitaba ayuda». El joven se presentó como Joaquín, un paciente que también esperaba ser atendido. Se compadeció de la situación de Fabiano y le ofreció su apoyo. «Si necesitas algo, puedes pedírmelo», dijo. «Estoy aquí para ayudar». Fabiano agradeció la amabilidad de Joaquín y comenzó a relatar lo que había sucedido. Contó cómo encontró a Luna en la carretera, sobre las heridas que presentaba y sobre su angustia al no saber quién era ella o de dónde venía. Joaquín escuchaba con atención, con sus ojos llenos de comprensión. Percibió cuánto estaba afectado Fabiano y le ofreció palabras de consuelo. «Hiciste lo correcto al ayudarla», dijo Joaquín. «Salvaste su vida». Fabiano se sintió un poco más aliviado. Saber que había hecho la diferencia en la vida de Luna le trajo una sensación de paz interior. Las horas pasaban mientras esperaba noticias sobre el estado de salud de Luna. Su teléfono se había descargado y no tenía cómo ponerse en contacto con su esposa. Preocupado por Eva y George, pidió a una recepcionista del hospital que llamara a su casa y avisara que llegaría un poco tarde. Las horas se arrastraban como un río lento, con cada minuto convirtiéndose en una eternidad para Fabián. La aprensión lo consumía mientras esperaba ansiosamente noticias sobre el estado de salud de Luna. Su mente era un torbellino de pensamientos y preocupaciones. Se preguntaba quién era Luna, de dónde venía y qué le había pasado. La imagen de la niña frágil y herida lo perseguía, y no podía imaginarse volviendo a casa sin saber si ella estaba bien. Decidido a permanecer en el hospital hasta tener la certeza de que Luna estaba fuera de peligro, Fabiano se negaba a salir de la sala de espera. Observaba a los otros pacientes entrando y saliendo, mientras él permanecía allí, atrapado en sus pensamientos. De repente, el silencio de la sala se rompió con un grito alto y desesperado. Una pareja, con el rostro marcado por la angustia y el miedo en los ojos, entró en la enfermería. «Luna, ¿dónde está nuestra hija?», gritaba la mujer, visiblemente emocionada. El hombre, igualmente desesperado, repetía la misma pregunta, con sus ojos recorriendo la sala en busca de cualquier señal de su hija. Una de las enfermeras, con una mirada de compasión, señaló a Fabián. «Él fue quien la trajo aquí», dijo en voz baja. Los padres de Luna se volvieron hacia Fabiano, con sus ojos llenos de preguntas y gratitud. Al levantarse de la silla, Fabiano se encontró con un rostro que lo heló por completo. Isaac, el padre de Luna,
Era el mismo hombre que había destruido su vida hace 13 años. Era el juez implacable que lo condenó injustamente por un crimen que no cometió, manchando su reputación y separándolo de su familia. Un torbellino de emociones invadió a Fabiano. Ira, angustia, incredulidad. No sabía qué decir en cómo actuar. El recuerdo del pasado lo consumía mientras observaba a Isaac agradecerle por haber salvado a su hija. Con reticencia, Fabiano estrechó la mano de Isaac, pero no logró articular ninguna palabra. El silencio flotaba entre ellos, cargado de un pasado doloroso y de una situación presente que los unía de forma inesperada. De repente, Isaac lo reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par, con la sorpresa reflejada en su rostro. «Fabiano», murmuró, incrédulo. Fabiano asintió con la cabeza, confirmando sus temores. La escena era surrealista, casi cómica si no fuera por la carga emocional que la acompañaba. Sin saber qué hacer, Fabiano decidió irse. No quería recibir la gratitud ni el reconocimiento de Isaac. La vida ya lo había recompensado lo suficiente al ponerlo en el camino de Luna. Mientras conducía de vuelta a casa, Fabiano no podía sacar de su mente el encuentro con Isaac. El recuerdo del pasado lo consumía, trayendo a la superficie el dolor y la frustración que aún sentía por haber sido condenado injustamente. Hace 13 años, él era un joven estudiante común. Su vida era sencilla, dividida entre los estudios, el trabajo y la diversión con los amigos. Jamás habría imaginado que un día todo se volvería del revés, transformándolo en un hombre marcado por la injusticia. Aquella noche fatídica, estaba en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Fabiano pasaba por una calle oscura cuando, de repente, se encontró con la escena de un crimen. Asustado, intentó alejarse lo más rápido posible, pero ya era demasiado tarde. Las cámaras de seguridad de una gasolinera captaron su paso por el lugar y la policía lo arrestó como el principal sospechoso. El juicio fue rápido e implacable. Los testigos que se presentaron ante el tribunal describieron con detalle la ropa del asesino, que era similar a la que Fabiano llevaba esa noche. A pesar de sus súplicas de inocencia, sus argumentos fueron ignorados. El juez Isaac, implacable y convencido de su culpa, lo condenó a 13 años de prisión. Su vida se hizo pedazos. Sus sueños, sus deseos, todo le fue arrebatado por un error judicial. Los años en prisión fueron largos y tortuosos, marcados por la soledad, la humillación y la falta de esperanza. Debido a su buen comportamiento y la demostración de arrepentimiento durante el tiempo que estuvo preso, Fabiano tuvo la pena reducida y consiguió la tan anhelada libertad. La sensación de salir de aquella celda oscura y sentir el aire fresco en su rostro era indescriptible. Sin embargo, la alegría pronto se mezcló con la dura realidad que lo aguardaba fuera de las rejas. Conseguir un empleo no fue fácil. El antecedente penal manchaba su pasado y lo convertía en un candidato indeseable para la mayoría de las empresas. Sus sueños, antes tan vívidos y prometedores, ahora parecían distantes e inalcanzables. La injusticia que había sufrido lo marcó profundamente, y la sensación de impotencia era casi insoportable. Pero Fabiano era un hombre resiliente. Se negaba a rendirse y sabía que necesitaba encontrar una manera de reiniciar su vida. Comenzó a buscar cualquier tipo de trabajo, incluso si era humilde y mal remunerado. Finalmente, después de semanas de búsqueda incansable, consiguió un puesto como operario de máquinas en una fábrica de la ciudad. El trabajo era arduo y repetitivo, pero Fabiano lo realizaba con dedicación y disciplina. Sabía que era solo el comienzo, pero era una oportunidad para reintegrarse a la sociedad y construir una nueva vida. Y fue en la fábrica donde conoció a Eva, una mujer dulce y gentil que trabajaba como asistente administrativa. Ella vio más allá del antecedente penal y del pasado difícil de Fabiano, y reconoció la bondad y el potencial que había dentro de él. Se formó una amistad entre ellos, que con el tiempo se transformó en un amor puro y verdadero. Eva lo ayudó a superar los traumas del pasado y a creer nuevamente en sí mismo. El amor entre Fabiano y Eva floreció y se fortaleció cada día. Se casaron en una ceremonia simple, pero llena de amor y alegría. La felicidad de la pareja era completa, y la llegada de un hijo, que se llamaba George, solo intensificó esa sensación. George era un niño lleno de vida y energía, que rápidamente se convirtió en el centro de atención de la familia. Sus sonrisas y risas llenaban los días de Eva y Fabiano, trayendo alegría y luz al hogar. Fabiano, que siempre había soñado con ser padre, se dedicaba completamente a George. Jugaba con su hijo, le contaba historias y le enseñaba sobre el mundo. La paternidad lo transformó, haciéndolo aún más paciente, amoroso y responsable. Eva, por su parte, era una madre dedicada y atenta. Cuidaba de George con cariño y dedicación,
brindándole todo el amor y la atención que necesitaba. La maternidad la realizó como mujer y la completó como persona. Al entrar en casa, Fabiano se encontró con el aroma acogedor de la cena preparada por Eva. El cansancio físico y emocional lo dominaba, pero sonrió al ver a su esposa y se acercó para un abrazo cálido. «Hola, mi amor», dijo, tratando de ocultar el peso que llevaba sobre sus hombros. Eva observó a su esposo con sus ojos perspicaces. «Veo que estás agotado», dijo con preocupación. «¿Por qué no tomas un baño relajante y descansas?». Fabiano estuvo de acuerdo, agradecido por la comprensión de su esposa. Subió las escaleras y se dejó llevar por el agua tibia, tratando de lavar los recuerdos del día. El encuentro con el juez Isaac lo había conmovido profundamente, reavivando viejas heridas y trayendo de vuelta la amargura de la condena injusta que había sufrido hace 13 años. Al salir del baño, se acostó en la cama, cerrando los ojos y tratando de concentrarse en la respiración. Sabía que no podía evitar pensar en el juez Isaac, pero estaba decidido a no dejar que la ira y el resentimiento consumieran sus pensamientos. Necesitaba encontrar paz interior para seguir adelante. Fabiano estaba decidido a seguir adelante con su vida. Al lado de su esposa Eva y su hijo George, se esforzaba por crear un hogar feliz y lleno de amor. A pesar de los recuerdos dolorosos del pasado, se aferraba a la esperanza de un futuro mejor. Mientras tanto, el juez Isaac no podía deshacerse de la inquietud que lo invadió después del encuentro con Fabiano en el hospital. La imagen del hombre que había condenado injustamente hace 13 años lo atormentaba, trayendo a la superficie recuerdos que preferiría olvidar. Isaac recordó el día en que condenó a Fabiano. El crimen brutal que había conmocionado a la ciudad aún estaba fresco en su mente. En esa época, él era un juez ambicioso, motivado más por el deseo de ascenso profesional que por la justicia. Los sobornos eran frecuentes en su vida, y no dudaba en aceptar dinero para aligerar sentencias o transferir la culpa a otras personas. El caso de Fabiano fue un claro ejemplo de la corrupción que permeaba el sistema judicial. El verdadero asesino, un hombre rico e influyente, había pagado a Isaac para librarse de las acusaciones. Sin ningún tipo de remordimiento, el juez condenó a Fabiano, un hombre inocente que pasaba por la calle el día del crimen, a 13 años de prisión. El recuerdo del rostro de Fabiano, lleno de dolor e incomprensión, durante la lectura de la sentencia, lo perturbaba profundamente. Isaac sabía que había cometido un error terrible, pero el orgullo y la avaricia le impedían admitir su culpa. Se consideraba por encima de la ley, y un hombre intocable que podía hacer lo que quisiera sin sufrir consecuencias. El juez Isaac se encontraba en un estado de nerviosismo constante. La imagen de Fabiano en el hospital lo atormentaba, y con cada minuto que pasaba, la culpa y el miedo se intensificaban. El encuentro inesperado había sido un choque para ambos, y ahora él sabía que Fabiano estaba al tanto de la verdad sobre su familia. Fabiano, el hombre que había condenado injustamente hace 13 años, ahora sabía quién era su hija, Luna. La niña, a quien Fabiano había salvado de la calle, ensangrentada e inconsciente, era la clave que conectaba a los dos hombres de un pasado traumático. Isaac temía que Luna, en su inocencia infantil, hubiera revelado a Fabiano la identidad de sus padres. La posibilidad de que Fabiano buscara venganza lo consumía por dentro. Imaginaba al hombre resentido, movido por el dolor de la condena injusta, planeando algo terrible contra él y su familia. La mente de Isaac giraba en un torbellino de pensamientos perturbadores. Sabía que debía actuar rápido para proteger a su familia. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo deshacerse de Fabiano? ¿Cómo borrar el pasado y comenzar una vida tranquila? Las preguntas se acumulaban en su mente, sin respuestas fáciles. Se sentía acorralado y sin saber qué camino tomar. La culpa lo corroía por dentro, y el miedo le impedía pensar con claridad. Isaac se encontraba en un estado de nerviosismo constante. La imagen de Fabiano en el hospital lo atormentaba, y con cada minuto que pasaba, la culpa y el miedo se intensificaban. Estaba decidido a contactar a un grupo de criminales que le debían un favor. Isaac quería que los criminales asustaran a Fabiano, o hicieran que se fuera de la ciudad. Fabiano, consciente del peligro que corría, pero decidido a no dejarse intimidar, intentaba seguir su vida normalmente. Sin embargo, un sentimiento de incomodidad lo acompañaba constantemente. No podía deshacerse de la sensación de estar siendo observado. En algunos momentos, al salir del trabajo o al regresar a casa, sorprendía a coches extraños siguiéndolo. Inicialmente, Fabiano intentaba descartar estas percepciones como paranoia. Decía que solo estaba imaginando cosas, y que el miedo lo estaba poniendo nervioso. Pero los coches extraños seguían apareciendo, siempre a distancia,
y nunca se acercaban lo suficiente para que él pudiera identificarlos. Con cada día que pasaba, la sensación de estar siendo seguido se intensificaba. Comenzó a tomar medidas para protegerse, variando sus rutinas, conduciendo por calles diferentes y siempre atento a su entorno. Con cada coche extraño que lo seguía, Fabiano se convencía de que Isaac había puesto a los criminales tras su rastro. No sabía qué pretendían hacer los bandidos, pero estaba seguro de que no sería nada bueno. La noche caía sobre la ciudad, envuelta en un clima de tensión y miedo. Fabiano, consciente del peligro que lo rodeaba, caminaba por las calles oscuras, cuidando de no ser visto. Sabía que los coches extraños aún lo seguían, pero intentaba mantenerse calmado y enfocado en llegar a casa con seguridad. De repente, al doblar una esquina, se vio rodeado por 4 hombres encapuchados. Lo agarraron con fuerza y lo arrojaron al suelo, iniciando una brutal serie de puñetazos y patadas. Fabiano, aturdido y sin tiempo para reaccionar, solo pudo encogerse y tratar de protegerse de los golpes. El dolor era insoportable. Fabiano sentía sus huesos romperse y su sangre correr por el rostro. Intentaba gritar pidiendo ayuda, pero su voz era ahogada por sus propios gemidos de dolor. En el momento en que estaba a punto de desmayarse, un coche se detuvo bruscamente frente a los criminales. Las puertas se abrieron y 2 hombres armados salieron del vehículo, apuntando sus armas hacia los agresores. Los bandidos, sorprendidos y asustados, no tuvieron otra opción más que huir corriendo hacia la oscuridad. Los 2 hombres que lo salvaron se acercaron a Fabiano, que aún estaba tirado en el suelo, sangrando y con la respiración entrecortada. «Está bien, estás a salvo ahora», dijo uno de los hombres con una voz calmada y tranquilizadora. Fabiano, aún en shock y sin poder creer lo que había sucedido, solo asintió con la cabeza. Los hombres lo ayudaron a levantarse y lo llevaron al hospital más cercano. A pesar de las heridas graves, logró sobrevivir al ataque. Al llegar al hospital, Fabiano fue atendido de inmediato por un equipo médico experimentado. Los médicos cuidaron de sus heridas con cuidado y atención, aliviando el dolor y evitando complicaciones mayores. Después de unas horas en el hospital, recibió el alta y finalmente pudo regresar a casa. Al entrar en su apartamento, fue recibido por su esposa, Eva, que lo abrazó con fuerza y preocupación. Ella se quedó impactada al ver a su marido magullado y cubierto de hematomas. «¿Qué pasó, Fabiano?», preguntó ella, bastante emocionada. Fabiano, aún afectado por el ataque, relató todo lo que había sucedido. Describió cómo fue rodeado por un grupo de hombres encapuchados, cómo fue brutalmente golpeado y cómo fue salvado por 2 agentes secretos en el último instante. Eva lo escuchaba con atención, con sus ojos llenos de lágrimas. No podía creer que su marido hubiera pasado por una experiencia tan terrible. «¿Pero por qué? ¿Por qué te hicieron esto?», cuestionó ella, indignada. Fabiano prefirió no contarle nada a Eva. En los días siguientes, se recuperó lentamente de las heridas. Sabía que necesitaba tomar medidas para protegerse a sí mismo y a su familia. La traumática experiencia del ataque no solo afectó el cuerpo de Fabiano, sino que también encendió en su interior un fuego de determinación. Sabía que no podía ignorar más la situación y necesitaba tomar medidas para garantizar la seguridad de su familia. La idea de que Isaac estuviera detrás del ataque lo consumía, y se veía impulsado por un deseo de confrontarlo y finalmente poner fin a la tiranía del juez corrupto. Habían pasado 13 años desde que Isaac había destruido su vida. Fabiano nunca olvidó el día en que fue injustamente acusado y condenado por un crimen que no cometió. Al día siguiente, se dirigió al edificio donde vivía Isaac. Sabía que sería un encuentro peligroso, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Tomó un café en un bar cercano, observando el edificio a distancia, mientras esperaba el momento oportuno. Después de unos 10 minutos, Isaac finalmente salió del edificio. Fabiano lo observó salir del coche, ajustándose el traje y la corbata, sin imaginar lo que le esperaba. Al ver a Fabiano parado en la calle, Isaac se congeló por unos segundos, con sus ojos entrecerrándose en una mezcla de sorpresa y miedo. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, Fabiano se acercó a Isaac y lo saludó con un gesto de cabeza. Su voz, firme y serena, contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. «Isaac», dijo, «necesitamos hablar». Isaac, aún afectado por el encuentro inesperado, observó a Fabiano con cautela. La mirada de Fabiano era intensa, cargada de una mezcla de resentimiento y determinación. Había algo en esa mirada que lo dejaba incómodo, como una advertencia silenciosa de que las cosas no serían como él imaginaba. «¿Qué quieres, Fabiano?», preguntó Isaac, intentando mantener la calma en su voz. «No tengo tiempo para charlas inútiles». Fabiano ignoró el intento de Isaac de despistarlo. «No estoy aquí para vengarme, Isaac», dijo,
con un tono frío y cortante. Pero necesito que recuerdes algo que sucedió hace mucho tiempo. Fabiano se acercó aún más, con sus ojos fijos en los de Isaac. Hace 13 años, dijo, con cada palabra cargada de peso, me condenaste por un crimen que no cometí. Me quitaste todo, mi carrera, mi libertad y mi dignidad. Las palabras de Fabiano golpearon a Isaac como un puñetazo en el estómago. El recuerdo de esa época lo perseguía desde hacía años, pero siempre intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Ahora, frente a Fabiano, ya no podía negar la verdad. Fabiano continuó mirando a Isaac con una mirada penetrante y fría. Me condenaste a prisión, Isaac, dijo, con cada palabra resonando en la calle silenciosa. Aunque sabías que era inocente, sacrificaste la justicia en el altar de tu ambición. Isaac se encogió bajo el peso de las palabras de Fabiano. No podía negar la verdad. Había cedido a la presión de los poderosos, a la tentación del dinero fácil, y condenado a un hombre inocente. El remordimiento lo consumía, pero no tenía cómo retroceder. Fabiano lo observó en silencio por unos segundos, antes de continuar. Errar es humano, Isaac, dijo, con un tono más suave en su voz. Pero persistir en el error, negar la verdad y negarse a reparar el daño que se ha hecho, eso es imperdonable. Y sabes una cosa, Isaac, continuó Fabiano, con su voz ahora más calmada y reflexiva. Hasta te agradezco por el tiempo que pasé en prisión. Isaac lo miró con sorpresa y confusión. ¿Agradecer? ¿Por qué? Fabiano sonrió tristemente. Porque poco después de ser liberado de prisión, conocí a Eva, el gran amor de mi vida. La amo, Isaac, confesó Fabiano, con sus ojos brillando con ternura. Y tenemos un hijo, George. Él es todo mi mundo. Isaac sintió una punzada de dolor en el pecho. Él también tenía una familia, una esposa y una hija a quienes amaba profundamente. Si no fuera por Luna, continuó Fabiano, ni siquiera recordaría tu existencia. Isaac recordó el día en que Fabiano había salvado a su hija en la carretera. Fabiano continuó, con su voz serena y firme. No necesito tu gratitud, Isaac, y no planeo vengarme de ti. Isaac lo miró con sorpresa. Esperaba que Fabiano estuviera furioso, lleno de odio por todo lo que le había hecho. Pero, en cambio, Fabiano parecía tranquilo e incluso comprensivo. Solo espero que tu hija Luna crezca diferente a ti, dijo Fabiano, con sus ojos llenos de esperanza. Que se convierta en una buena persona, y que luche por la justicia y lo que es correcto. Isaac permaneció en silencio, reflexionando sobre las palabras de Fabiano. Recordaba la forma cruel en que había tratado a Fabiano, un hombre que ni siquiera conocía. Se sentía humillado y arrepentido. Todo lo que más quiero es que me olvides, Isaac, confesó Fabiano, con su voz cargada de tristeza. Isaac continuó pensativo, con las palabras de Fabiano resonando en su mente. Se dio cuenta de que había cometido un error terrible al pedir a un grupo de criminales que golpearan a Fabiano. Sabía que en el fondo, Fabiano era un hombre bueno y amable, que no merecía sufrir por sus errores. Isaac permaneció pensativo durante mucho tiempo después de la conversación con Fabiano. Las palabras del hombre que había condenado injustamente hace 13 años resonaban en su mente, trayendo consigo una ola de culpa y arrepentimiento. Fabiano, a pesar de todo lo que Isaac le hizo, mostraba una generosidad y compasión que lo dejaban sin palabras. A pesar de tener todos los motivos para vengarse, había elegido el camino del perdón y la redención. Su actitud lo inspiraba y lo desafiaba a ser un hombre mejor. Finalmente, reuniendo todo su coraje, Isaac decidió responderle a Fabiano. Necesitaba pedir perdón, confesar sus errores y tratar de reparar el daño que le había causado. Fabiano, dijo, con su voz cargada de emoción, necesito pedirte disculpas. Fabiano lo miró con una mirada triste y cansada. No es necesario, Isaac, respondió. Ya te dije que no necesito tu gratitud. Pero necesito pedirte perdón, insistió Isaac. Cometí un error terrible, y sé que no hay forma de volver atrás. Pero espero que puedas perdonarme. Fabiano sonrió con una sonrisa triste. Deja en paz a mí y a mi familia, Isaac, dijo. Eso es lo único que te puedo pedir. Isaac asintió con el corazón pesado. Sabía que Fabiano tenía razón. Espero que tu hija, Luna, se recupere pronto, dijo Fabiano, antes de darse la vuelta y marcharse. Después de que Fabiano se alejara, Isaac permaneció parado frente a su coche, con sus pensamientos en un torbellino de emociones. El hombre al que había perjudicado injustamente, y el hombre que él imaginaba que lo odiaría con todas sus fuerzas, había demostrado una compasión y generosidad que lo dejaron sin palabras. Con el corazón aún pesado por la culpa y el arrepentimiento, entró en el coche y siguió su camino. Las palabras de Fabiano resonaban en su mente,
cada una de ellas siendo un recordatorio del mal que había cometido y de la redención que tanto anhelaba. Parado en el tráfico, se encontró observando los otros coches y las personas apuradas en sus vidas. Pero él no estaba allí, estaba perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre la conversación que acababa de tener con Fabiano. Por primera vez en su vida, había encontrado a un hombre como Fabiano, sincero, amable y con un corazón puro. A pesar de todo lo que Isaac había hecho, Fabiano lo trató con respeto y comprensión. Al día siguiente, Isaac se dirigió al hospital para visitar a su hija Luna, que aún permanecía internada tras el accidente. La culpa lo consumía, sabiendo que él era el responsable de todo aquello. Se preguntaba cómo le explicaría lo que había sucedido, y cómo respondería si ella preguntaba por el hombre que la salvó en la carretera. Al llegar al hospital, encontró a Luna en su cuarto, conversando con una enfermera. La niña sonreía y reía, pareciendo radiante a pesar de la situación. Al ver a su padre, sus ojos se iluminaron y corrió a sus brazos. «Papá», dijo, abrazándolo con fuerza. «Qué bueno que llegaste». Isaac la abrazó de vuelta, con el corazón desbordado de amor. «Hola, mi hija», dijo, tratando de ocultar la tristeza en su voz. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor», respondió Luna, animada. «La doctora dijo que puedo ir a casa mañana». Al día siguiente, Luna finalmente recibió el alta del hospital. Al llegar a casa con su padre, corrió a su cuarto y volvió con una nota en la mano. «Papá», dijo con una sonrisa radiante en su rostro, «he escrito una nota para el hombre que me salvó en la carretera. ¿Puedes entregársela?» Isaac sintió un nudo en el corazón. Sabía que Fabiano había pedido que lo dejara en paz, pero no podía negar la petición de su hija. Con una sonrisa forzada, que apenas cubría la tristeza en sus ojos, respondió: «Claro, mi amor», dijo, tratando de controlar la voz que amenazaba con fallar. «Le entregaré la nota». Tomó la carta de la mano de Luna y la observó con cariño. Las palabras escritas por la niña eran simples, pero cargadas de gratitud y admiración. Al día siguiente, reuniendo todo su valor, Isaac se dirigió a la casa de Fabiano. Sabía que Fabiano podría negarse a verlo, pero necesitaba entregar la nota de Luna y, tal vez, pedir disculpas una vez más. Al llegar a la casa de Fabiano, Isaac dudó por unos segundos antes de tocar el timbre. El sonido resonó en el silencio de la tarde, y contuvo la respiración, esperando ansiosamente una respuesta. Finalmente, la puerta se abrió y Fabiano apareció, con una expresión de sorpresa en el rostro. «Isaac», dijo en voz baja, «¿qué estás haciendo aquí?» Isaac levantó la mano, sosteniendo la nota de Luna. «Vine a entregarte esto», dijo con la voz cargada de emoción. «Es una nota de mi hija para ti». Fabiano dudó por un momento antes de tomar la nota de la mano de Isaac. La observó con desdén, sin ganas de abrirla. «Sé del odio que sientes por mí», dijo Isaac, con su voz cargada de tristeza. «Y lo merezco. Pero también quiero que sepas que estoy arrepentido de lo que hice. Nunca olvidaré lo que hice a tu familia, y cargaré el peso de mi culpa por el resto de mi vida». Fabiano permaneció en silencio, con sus ojos fijos en Isaac. «Dentro de ese sobre», continuó Isaac, «hay una carta que mi hija Luna escribió para ti. Quiere agradecerte por haberle salvado la vida en la carretera. Es una niña increíble, llena de amor y gratitud, y sé que la has tocado profundamente». Isaac sacó una tarjeta del bolsillo y se la entregó a Fabián. «Este es mi número personal», dijo. «Si quieres hablar, por favor, llámame. Estaré aquí». Fabiano tomó la tarjeta, pero no la miró. Solo observó a Isaac dar la vuelta y seguir adelante. Con el corazón pesado, Isaac se alejó de la casa de Fabiano, dejando atrás un sobre con la carta de Luna y su número de teléfono. Sabía que Fabiano necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado, y lo respetaba por eso. Al llegar a casa, Isaac se sentó a la mesa y se quedó mirando la foto de Luna en su cartera. Recordaba el día del accidente como si fuera ayer, la sensación de terror que lo invadió cuando la vio en el hospital, ensangrentada e inconsciente. Y recordaba la gratitud que sentía por Fabiano haberle salvado la vida a su hija. En ese momento, se preguntó si algún día sería capaz de compensar todo el daño que le había hecho a Fabián. Sabía que no podría recuperar el tiempo perdido, los sueños destruidos, ni el tiempo que Fabiano pasó en prisión por su culpa. Sosteniendo la tarjeta que Isaac le dio, Fabiano la miró por unos instantes. Dudó por un momento, antes de finalmente guardarla en el bolsillo de su camisa. Luego, abrió el sobre y sacó la carta de Luna. Sus ojos se fijaron en el dibujo que ella había hecho, un hombre alto y fuerte,
con una sonrisa en el rostro y una capa brillante. En la parte inferior del dibujo, Luna había escrito: mi héroe. Acostado en la cama, Fabiano no podía sacar de su mente el encuentro con Isaac. La carta de Luna y la tarjeta con el número de teléfono del juez lo atormentaban. Sabía que necesitaba hablar con alguien, y no había nadie en quien confiara más que su esposa Eva. Con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y fue al cuarto donde Eva dormía. La encontró dormida pacíficamente, con una sonrisa en los labios. Se sentó a su lado y acarició su cabello con ternura. Eva, susurró, necesito contarte algo. Eva se despertó con el toque de Fabiano y abrió los ojos soñolientos. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó preocupada. Fabiano respiró hondo y tomó valor para hablar. Necesito contarte sobre mi pasado, dijo con su voz cargada de tristeza. Sobre algo que nunca supiste. Eva se sentó en la cama y lo miró con atención. Ella podía sentir que algo grave estaba sucediendo. Fabiano entonces contó a su esposa todo lo que había sucedido hace 13 años. La acusación falsa, el juicio injusto, la condena y el tiempo que pasó en prisión. Habló sobre el dolor, la humillación y la rabia que sintió durante todos esos años. Eva lo escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. No podía creer que el hombre al que amaba tanto hubiera sufrido por algo que no había hecho. Pero Fabiano, dijo finalmente encontrando su voz, ¿por qué nunca me contaste sobre esto? Fabiano bajó la cabeza, avergonzado. Tenía miedo, confesó, miedo de que me juzgaras y de que no me creyeras. Eva sostuvo el rostro de Fabiano en sus manos y lo miró a los ojos. Nunca te juzgaría, mi amor, dijo con firmeza. Siempre he creído en ti. Fabiano sintió un alivio inundar su cuerpo. Finalmente había contado la verdad a la mujer que amaba, y ella lo había aceptado tal como era. Continuó contando a Eva sobre el encuentro con Isaac, sobre la carta de Luna y sobre la tarjeta con el número de teléfono del juez. También le contó sobre el accidente de Luna y cómo la había salvado. Eva se quedó impactada al saber que Fabiano había salvado la vida de la hija de Isaac, el hombre que lo había condenado. No sabía qué pensar. Finalmente, Fabiano concluyó la conversación revelando a Eva que nunca había pensado en vengarse de Isaac, a pesar de todo el mal que le había hecho. Dijo que la rabia y el odio solo lo consumirían por dentro, y que prefería seguir adelante con su vida y construir un futuro mejor. Eva se sintió orgullosa de su esposo. Sabía que era un hombre bueno, con un corazón puro y generoso. Lo abrazó con fuerza y le dijo: te amo, Fabiano, y siempre estaré a tu lado. Fabiano quedó pensativo mientras sostenía la carta de Luna en sus manos. Sabía que la niña deseaba verlo nuevamente para agradecerle personalmente por haber salvado su vida. Al mismo tiempo, sentía un conflicto interno. Por un lado, quería corresponder el cariño de Luna, pero por otro lado temía un reencuentro con Isaac, que aún cargaba el peso del dolor y la rabia. Sabía que debía proteger a su familia. Vivía en paz con su esposa Eva y su hijo George, y no quería poner en riesgo esa paz. Al día siguiente, Fabiano se sorprendió al recibir una llamada de Isaac. El tono de voz de Isaac era bajo y vacilante, pero pudo sentir la sinceridad en sus palabras. Isaac le pidió que se encontraran en un restaurante para tener una conversación. Fabiano dudó por un momento. Aún sentía rabia y resentimiento hacia Isaac, pero también sentía curiosidad por saber qué tenía que decir. Sin embargo, decidió aceptar la invitación. Al llegar al restaurante, encontró a Isaac sentado en la mesa, con la cabeza baja y la mirada abatida. Isaac comenzó la conversación pidiendo disculpas por el error que había cometido 13 años atrás. Confesó que había sido influenciado por personas corruptas y que había cedido a la presión, condenando injustamente a Fabiano. Isaac dijo que estaba profundamente arrepentido por sus acciones y que las consecuencias de sus errores lo habían atormentado durante todos esos años. Mencionó que sus decisiones equivocadas como juez habían destruido muchas vidas, incluyendo la de Fabián. Entre lágrimas, reveló que había decidido abandonar su carrera como juez. Dijo que ya no se sentía digno de ocupar un cargo de tanta responsabilidad y que necesitaba encontrar una nueva manera de contribuir a la sociedad. Al terminar de hablar, Isaac entregó un sobre a Fabiano. Fabiano lo tomó con cuidado, sin saber qué esperar. Abrió el sobre con cuidado, revelando algunos documentos dentro. Sus ojos se abrieron mientras los leía rápidamente. ¿Qué es esto?, preguntó a Isaac, con su voz cargada de sorpresa e incredulidad. Son los documentos que te darán el derecho de limpiar tu historial criminal, respondió Isaac, con su voz baja y vacilante. Logré conectarme con algunas personas influyentes que me ayudaron a obtener. Fabiano quedó en silencio por unos momentos, procesando la información. No podía creer que Isaac estuviera haciendo eso por él. Pero, ¿por qué?, finalmente preguntó,
mirando a Isaac con ojos llenos de preguntas. Isaac suspiró profundamente. Sé que esto no puede devolver los años que perdiste en prisión, dijo, pero al menos no serás más visto por la sociedad como un exconvicto. Tendrás la oportunidad de reiniciar tu vida y de tener las oportunidades que te fueron negadas por tanto tiempo. Fabiano continuó en silencio, con sus pensamientos en un torbellino. Las palabras de Isaac lo conmovieron profundamente. Nunca imaginó que Isaac pudiera hacer algo tan generoso por él, especialmente después de todo lo sucedido. 3 semanas habían pasado desde el encuentro de Fabiano con Isaac. Fabiano estaba trabajando en la fábrica, cuando su jefe, Vinicius, se acercó a él. Fabiano, dijo Vinicius, con una sonrisa en el rostro, tengo buenas noticias para ti. Fabiano levantó una ceja, intrigado. ¿De qué se trata?, preguntó, limpiándose las manos que estaban sucias. Recibí algunos documentos que indican que salvaste la vida de una chica hace unos meses, explicó Vinicius. Fabiano se sorprendió. Nunca había mencionado el accidente a Vinicius, ni a ninguna otra persona en la fábrica. ¿Cómo lo supiste?, preguntó él. La chica, Luna, escribió una carta a la empresa agradeciendo que le haya salvado la vida, dijo Vinicius. Ella adjuntó algunos artículos de periódico que confirman la historia. Fabiano se emocionó. Recordaba el día del accidente como si fuera ayer, y la sensación de terror que lo invadió cuando vio a Luna en el suelo, ensangrentada e inconsciente. Y recordaba la gratitud que sentía por haber logrado salvarla. Y hay más buenas noticias, continuó Vinicius, con un brillo en los ojos. La dirección de la fábrica quedó muy impresionada con tu acto de heroísmo. Han decidido promover a un puesto de supervisor, con un salario mejor y más responsabilidades. Fabiano se quedó sin palabras. Nunca imaginó que un acto de bondad pudiera tener tantas consecuencias positivas. No sé qué decir, finalmente dijo, con el corazón rebosante de alegría. Gracias, Vinicius. Esta es una oportunidad increíble. Para mí, no hay mejor candidato que tú, Fabiano, dijo Vinicius, dándole una palmada en la espalda. Eres un hombre bueno y trabajador. Te mereces esta oportunidad. Fabiano apretó la mano de Vinicius con fuerza. Sabía que nunca olvidaría ese día. La condena había sido anulada, nuevas oportunidades se abrían para él, y estaba listo para aprovechar al máximo la vida que se le había dado nuevamente. Fabiano siempre se dedicó a su trabajo en la fábrica, incluso después de haber pasado 13 años en prisión, por un crimen que no cometió. A pesar de su esfuerzo y talento, nunca lograba ser promovido debido a la mancha en su historial criminal. El pasado lo perseguía, impidiéndole alcanzar sus sueños y construir una carrera exitosa. Pero todo cambió cuando salvó la vida de Luna en la carretera. Su acción heroica, realizada inicialmente sin esperar nada a cambio, finalmente tuvo sus recompensas. La carta de Luna a la empresa, revelando la verdad sobre lo ocurrido, fue la clave para su redención. Con el historial limpio, Fabiano finalmente recibió el reconocimiento que merecía. La promoción al cargo de supervisor fue solo el primer paso en una nueva fase de su vida. Su dedicación, conocimiento y amabilidad con los compañeros lo convirtieron en uno de los mejores empleados de la fábrica, admirado por todos. Jamás podría imaginar que un acto de bondad podría tener un impacto tan grande en su vida. Salvar a Luna, una chica en una situación difícil en la calle, lo llevó a un giro inesperado del destino. La ironía de la vida no deja de ser intrigante. El mismo juez que lo condenó injustamente hace 13 años, se arrepintió de lo que hizo y eliminó todos los registros que tenía en la justicia, de que aún era un expresidiario. La noticia de la promoción y el aumento de salario llenó el corazón de Fabiano de alegría. Finalmente, podría ofrecer una vida mejor para su familia, algo que había soñado desde que salió de la prisión. La culpa por no haber podido proporcionar lo que merecían lo atormentaba durante años, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar esa realidad. Con un nuevo ánimo, se dedicó aún más a su trabajo. El cargo de supervisor exigía responsabilidad y liderazgo, y estaba listo para asumir esos desafíos. Cada día que pasaba, se sentía más orgulloso del hombre en que se estaba convirtiendo, superando las dificultades y construyendo un futuro prometedor. Fabiano nunca guardó rencor en su corazón, ni siquiera contra Isaac, el juez que lo había condenado injustamente. Creía que el perdón era la única forma de seguir adelante y construir una vida más ligera. La fe en días mejores lo motivaba a seguir luchando, sabiendo que con el tiempo, las personas reconocerían al hombre amable y honesto que siempre fue. Mientras tanto, Isaac también se sentía aliviado por haber logrado limpiar el historial criminal de Fabián. Sabía que no podría devolverle los años perdidos en prisión,
pero al menos le había dado a Fabiano la oportunidad de rehacer su vida. A cada paso que Fabiano daba hacia la redención, Isaac sentía que un poco del peso de la culpa se aliviaba. 2 meses han pasado desde que Fabiano tuvo su expediente criminal anulado. La sensación de libertad era indescriptible. Finalmente podía sentirse un hombre libre, sin el peso del pasado persiguiéndolo. Cada día que pasaba, se sentía más confiado y esperanzado en cuanto al futuro. Eva, su esposa, no podría estar más feliz. Ahora, con la verdad finalmente revelada, podía respirar aliviada y comenzar a construir una nueva vida al lado de su marido. Para celebrar esta nueva etapa, Fabiano decidió alquilar un apartamento acogedor y cómodo para su familia. Era la vida que siempre soñó darles, y ahora finalmente era posible realizarlo. También se aseguró de matricular a su hijo, George, en clases de inglés de calidad. Fabiano quería que su hijo se volviera fluido en el idioma, abriéndole puertas a un futuro prometedor con oportunidades internacionales. George siempre ha sido dedicado a los estudios y se entusiasmaba con la idea de aprender un nuevo idioma y viajar por el mundo. Eva, que también trabajaba en la misma fábrica que Fabiano, decidió dedicarse a las tareas del hogar y trabajar desde casa. Quería aprovechar al máximo el tiempo con la familia y apoyar a Fabiano en su nueva carrera como supervisor. Cada día que pasaba, la vida de Fabiano florecía como un jardín en crecimiento. Estaba agradecido por todas las bendiciones que había recibido y por tener la oportunidad de comenzar de nuevo junto a las personas que más amaba. La historia de Fabiano es un recordatorio de que la esperanza nunca debe morir, incluso en los momentos más difíciles. Con fe, perseverancia y amor, es posible superar cualquier obstáculo y construir un futuro mejor. Deja tu opinión sobre esta historia en los comentarios a continuación. ¿Qué te pareció la actitud de Fabiano al no vengarse de Isaac cuando lo encontró en el hospital? Deja tu opinión a continuación y verifica si ya estás suscrito al canal para seguir viendo los próximos vídeos que se publiquen aquí.